Amados hermanos, hoy es un día muy especial. Es un día que nos reunimos para recordar a nuestro Señor en una fiesta de amor. Y toda escritura que acerque nuestro pensamiento, nuestro corazón al hecho más sublime realizado en el madero por nuestro Salvador, es algo que nos ayuda para ofrecer una sabia, una amplia, una preciosa adoración hoy a nuestro Señor. Yo quiero que veamos 6 salidas hechas por nuestro Señor y vamos a desarrollar nuestro pequeño pensamiento sobre esta frase: salió Jesús. Y para ello vamos a leer primeramente en Mateo el capítulo 13, el versículo 1. Mateo capítulo 13, versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. La casa aquí simboliza a Israel. En el capítulo 12, si ustedes analizan, Jesús el Señor ha sido rechazado por el mundo religioso. Dice en el capítulo 12, verso 24, los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Por qué? El Señor había curado a un endemoniado, a un hombre que estaba ciego y mudo. Le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y los fariseos dijeron que ese trabajo, esa obra, ese prodigio, ese milagro fue hecho en el nombre o por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Lo que llevó a nuestro amado Señor a pronunciar esta sentencia en el versículo 31 del capítulo 12. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Qué quiso decir ni en este siglo ni en el venidero? Al decir este siglo hablaba del siglo de la ley, y al decir el siglo venidero hablaba del siglo milenial. Israel rechazó al Mesías. Y aquel día el Señor salió de la casa. ¿Para qué? Si ustedes leen todo el capítulo 13, para explicar el reino de Dios en misterio. El reino en misterio. Si ustedes ven en este capítulo 13 de Mateo, hay 7 de las 12 parábolas del reino, que explica este gran misterio, que el Señor permite en la presente época crecer junto el trigo con la cizaña, mezclados los buenos con los malos. Y esto es interesante, que amerita un estudio por separado. El Señor salió de Israel porque hablaron y dijeron que el Señor, que vino en el nombre del Padre y que hacía los milagros en el poder del Espíritu Santo, lo estaba haciendo en el nombre del Belcebú, príncipe de los demonios. En este mismo libro, el Evangelio de Mateo, el capítulo 24, nosotros leemos en el versículo también primero lo siguiente: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Fíjese, cuando Jesús salió del templo y se iba. Aquí el Señor está saliendo del judaísmo. ¿Para qué? Para sentenciar su destrucción. Primero salió de la casa de Israel como nación.
Ahora sale de su sistema religioso. En el capítulo 23, el verso 38, el Señor vaticinó, pronosticó estas palabras: He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Se refería al templo, vuestra casa. Cuando el Señor comenzaba su ministerio, en el Evangelio de Juan se lee que el Señor dijo, cuando purificó el templo con un azote, sacó a los mercaderes, les dijo: la casa de mi Padre. Pero al concluir su ministerio, el Señor, en el capítulo 21 de Mateo, entró en el templo y echó fuera a los que vendían, y allí ya no dijo la casa de mi Padre, dijo mi casa. Casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Pero ahora en el capítulo 23, 38 dice, ya no dice la casa de mi Padre, ya no dice mi casa, dice vuestra casa. Dejó de ser la casa del Padre, dejó de ser la casa del Señor, casa de oración. Y el Señor pronostica aquí su destrucción, que ocurrió 40 años después de su muerte, cuando el general Tito sitió la ciudad de Jerusalén. Al fin entró vencedor, destruyó el templo y se produjo lo que se llama la diáspora del pueblo de Israel, la dispersión por todo el mundo de los judíos. Porque Jesús aquel día salió sabiendo que ya no era su casa y sabiendo que Él pronto con sus redimidos iba a formar otra casa espiritual, la iglesia. Iglesia que hoy precisamente está reunida en su parte como asamblea o iglesia local para adorarle, para alabarle. En el Evangelio de Juan, el capítulo 18, también en el versículo 1 leemos estas palabras. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió, otra vez la palabra salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, el huerto de Getsemaní, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Salió Jesús del aposento alto. Esa su última semana que él pasó con los suyos dándoles instrucciones, que en realidad desde el capítulo 13 de este Evangelio hasta este capítulo 18, el Señor ha estado allí en el aposento alto, con hermosas, preciosas y fructíferas enseñanzas para los suyos. Pero ahora sale, abandona el aposento y se interna en la penumbra de la noche en el huerto de Getsemaní. El Cordero de Dios está iniciando el camino hacia el altar, porque es el Cordero de Dios que vino para quitar el pecado del mundo. El huerto a donde entró no es el altar es el madero, pero este huerto es la antesala del altar. Es el lugar donde él debate en una agonía de rodillas, con esa repetida 3 veces frase: Padre, pase de mí esta copa sin que yo la beba, sino que no se haga mi voluntad sino la tuya. Qué gratos recuerdos cuando leemos que el Señor salió del aposento, donde instituyó la cena del Señor, la que estamos celebrando esta mañana, y se internó allí para agonizar en una lucha cruenta frente al monstruo de nuestro pecado. Qué recuerdos que hacen que de nuestro corazón exhale una fragante adoración para nuestro Dios. En este mismo Evangelio de Juan, el capítulo 19, el versículo 5 leemos: y salió Jesús llevando la corona de espinas. Otra vez salió Jesús
de adentro del pretorio, salió llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato, de pie frente a los acusadores, dijo: «He aquí el hombre». Salió llevando la corona de espinas. Yo veo en esto que él salió llevando su vituperio. Un rey que debería llevar una corona de oro con preciosísimas piedras de valor incrustadas en esa corona. El rey sale llevando una corona de espinas, con el rostro lleno de sangre y lleno de moretones. ¿Por qué? Porque Pilato lo ha azotado. Y al decir del Salmo 129, fíjese, al decir del Salmo 129, versículo 3, sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos, azotaron hasta destruir sus espaldas. Y salió con la corona, llevando su vituperio. Y nosotros, queridos hermanos, somos invitados por la palabra en el capítulo 13 de Hebreos, versículo 13. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Qué privilegio, hermanos, esta mañana estar aquí junto a él, el vituperado, el vilipendiado, estar junto a él en momentos de fragancia, de hermosa adoración, pero también qué privilegio poder salir del culto en frente a un mundo incrédulo y también identificarnos afuera, no solo en la reunión, afuera identificarnos y llevar junto a él su vituperio. En el mismo Evangelio de Juan capítulo 19, el versículo 17, leemos: salió cargando su madero. Cargando su madero salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Ahora el Señor sale ya no solo con la corona de espinas lastimándole sus sienes, ahora sale con un pesado madero donde va a ser inmolado, levantado como víctima. Allí en el Gólgota, en el Calvario, allí sale el que Dios mandó para ser el Salvador del mundo, para ser el mediador entre Dios y los hombres. Allí vamos a verle en el madero como nuestro sustituto, donde mi pecado, tu pecado, nuestras iniquidades fueron cargadas sobre él, para que una justicia divina, perfecta y santa, con todo su rigor y furor, se descargase castigando a la víctima, para librarnos a nosotros de la ira venidera, de la condenación eterna y del lago de fuego. Razones, queridos hermanos, para cantarle esta mañana, para alabarle, para adorarle. Pero, por último, leemos en el Evangelio de Mateo, el capítulo 28 del Evangelio de Mateo, el versículo 6, las palabras del ángel: no está aquí, ha resucitado, como diciendo, ha salido del sepulcro. Como dijo, venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor, no está aquí. Jesús salió del sepulcro, resucitó para nuestra justificación, resucitó para nunca más volver a morir, resucitó para salvar y llevar hijos a la gloria. El Señor resucitó, salió del sepulcro para ser adorado, para que nosotros hoy le adoremos en espíritu y en verdad. Hermanos, adoradle, hacedlo bien, porque Él merece honra y gloria hoy y por los siglos. Amén.